Ahora sí, arrancamos una vez más. ¿A poco pensaron que se iba a quedar sin audio esta cosa? Pues se equivocan, no. Vamos a continuar en esta mañana con Contemplando al Cordero. Estamos llevando esta serie que es Contemplando al Cordero. Perdón. Ok, entonces, el día de hoy el tema es Contemplando al Cordero y propiciación. Ayer miramos lo que fue la sustitución, de cómo Jesucristo sustituye el lugar que nosotros merecemos por nuestra desobediencia, por el pecado, por el castigo que merecemos nosotros. Cristo tomó nuestras enfermedades, tomó nuestros pecados, tomó nuestras dolencias, tomó toda la ira de Dios que venía sobre nosotros. ¿Cuál es esa ira? Bueno, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Las malas noticias y las buenas noticias. Propiciación. Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de nosotros. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo comienza así en el libro de Romanos. El capítulo 1 trae las malas noticias a los gentiles. Y les dice que están condenados. Escucha lo que dice Pablo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Alright. Ahora, el capítulo 2 sigue trayendo malas noticias. Ahora, los judíos, el pueblo de Dios, dice, también está condenado. Y usted lo puede leer todo el libro de Romanos. El capítulo 3 dice que todo el mundo está condenado. Qué tremendo, ¿no? Pero ahora viene la buena noticia. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La justicia de Dios. Primero el apóstol describe las malas noticias y después explica las buenas noticias. Las malas noticias, mi hermano, constituyen el fundamento de la verdad. Para que haya una verdad, tiene que haber primeramente lo malo de cómo vamos a sacar de ahí. Ahora, las malas noticias, la ira de Dios es real. Así que es lo que menos nos gusta hablar o predicar a la gente. La gente no quiere oír hablar sobre ello. Pero la verdad es que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Ven? Cuanto mejor entendamos o entre mejor entienda la gente las malas noticias, más receptivas va a ser la gente y uno mismo. Entre más uno entienda que hemos fallado delante de Dios, que no merecemos nada de lo que tenemos el día de hoy, que si no fuera por la gracia de Dios, entre mejor lo entendamos. Pancho, déjate, es Pancho. ¿Okay? Entonces, según la Biblia, extienden dos tipos de ira: la ira instantánea y la ira lenta. La ira instantánea es el castigo inmediato por nuestros pecados y nuestra desobediencia. La ira lenta es el castigo que se extiende en el tiempo. Algunos ejemplos de la ira instantánea son los 10 juicios contra Faraón, la muerte de Usa, ¿recuerdan? Ante el arca, y la muerte de Ananías y Zafira. Como ejemplo de la ira lenta tenemos el fracaso de la agricultura de Judá, la inflación económica y las enfermedades causadas por el pecado sexual. Y todo esto usted lo puede leer en Éxodo capítulo 7 al 12, segundo libro de Samuel capítulo 6, el libro de Hechos capítulo 5, el libro de Ageo capítulo 1 y Romanos 1:27. Ahora, hay abundantes ejemplos de la ira instantánea y la ira lenta operando al mismo tiempo. Lo vemos desde el principio. Las consecuencias de la ira instantánea por la desobediencia de Adán y Eva fueron la culpa, la vergüenza, la desnudez, la enemistad, la separación de Dios y la expulsión del Edén.
después vinieron con la ira lenta durante mucho tiempo, es decir, con el doloroso proceso de las consecuencias del pecado, el trabajo, dolor, angustia, la muerte de un hijo, sufrimiento, la vejez, la muerte. La ira lenta tiene lugar cada día en los efectos a largo plazo de la inmoralidad y el vacío. Sé que tengo los ojos. Pero esta es una realidad, mi hermano, que está mirando. Esta es una verdad que muchas veces no queremos hablar. No queremos hablar sobre las consecuencias de nuestra desobediencia, sobre las consecuencias que van a traer delante de nosotros. Y sobre todo, nos queremos cubrir y tapar. ¿Se acuerdan ayer sobre... No, eso no fue ayer. Pero hay una historia donde dice que una niña, estaban dos niños y tenían animalitos, ¿no? Tenían gallos, tenían becerros, tenían patos, tenían una granjita. Y el niño un día jugando con su resortera tira una pedrada y mata al pato. Y el niño asustado voltea a ver quién lo miró, nadie lo miró. Y dice la historia que lo entierra, hace un hoyito y lo entierra, right? Y no se da cuenta que su hermanita lo está viendo. Desde dentro de la casa, en la ventana, lo miró cuando lo mató, cuando lo enterró. Y llega la mamá y les dice sus tareas, no del día: hoy tú vas a limpiar el cuarto, tú vas a barrer y tú vas a lavar los trastos. Y la niña, bien obediente: sí, mami, no te preocupes, nosotros nos encargamos. El hermanito la mira y dice: ¿y ahora esta? Y le dice la niña al niño: ya oíste, tú vas a barrer, tú vas a trapear y también vas a lavar los trastos que me tocan a mí. No, pero es que mi mamá dijo que tú ibas a hacer esto. Y yo, dice: ¿quién mató al pato? Y se queda el niño: ok, yo hago los trastos. Y al día siguiente lo mismo. Ok, ahora tú vas a lavar los trastos y tú vas a lavar y tú vas a trapear y barrer. Y se va la mamá y le dice: ok, dice, tú vas a hacer eso y también vas a hacer esto. Dice: pero tú mataste el pato. Y cada que la mamá le decía al niño o les dividía la tarea, la niña bien astuta le decía: ¿quién mató al pato? Hasta que un día el niño no se cansó, fue con la mamá y le dijo: tengo que confesarte algo. Dice: ¿qué? Dice: pues es que yo maté al pato. Dice: ¿ya sabías? Dice: ¿ya sabías? Dice: sí, ya sabía. Lo enterraste ahí, dice: pero estaba esperando que tú me dijeras. Entonces todo este tiempo el niño estuvo pagando el pato cuando ya su mamá ya sabía. Y muchas veces nosotros estamos igual. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, sufriendo las consecuencias, sufriendo tanto, tratando de esconder, tratando de tapar, tratando de simular, cuando lo único que tenemos que hacer es delante de Dios y confesarlo. Y mire, esto es lo más triste. Somos unos necios al pensar que los pecados no saltan a la vista. Y como ejemplo pone uno de estos: la amargura, el rencor, el incumplimiento de los mandamientos de Dios o ocultar la verdad no tendrán consecuencias. A veces pensamos en eso, como este niño que lo cubrió, enterró al pato, lo escondió y él pensó que nada iba a pasar nada, pero sí pasó. La niña lo descubrió y lo estuvo manipulando, lo estuvo usando. Dios pospone el juicio misericordiosamente mientras ofrece gracia, pero su ira se va acumulando como el agua detrás de un dique, de un estanque. Es solo cuestión de tiempo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo está esto, de que no podemos ocultarle nada a Dios. Aquello que usted piensa que nadie miró, déjeme decirle, Dios lo vio. Aquello que usted dijo y que pensó que nadie lo escuchó, déjeme decirle, Dios lo escuchó. Aquella acción, aquel pensamiento, aquel rencor, aquel ira que usted piensa que nadie ve,
Dios puede ver qué es lo que hay en su corazón. Porque esto es lo importante. Porque Dios traerá todo su juicio. Por cada mandamiento que incumplimos, tarde o temprano, habrá una consecuencia. Vuelvo a repetir, por cada mandamiento que incumplimos, tarde o temprano, habrá una consecuencia. A usted no le gusta ofrendar, a usted no le gusta diezmar, va a haber consecuencias. Pero la gracia de Dios me cubre. Bueno, sigue echando ganas. Si usted roba, tarde o temprano, va a salir a la luz. El pecado sin consecuencias es como la luz sin energía. No existe. El fuego sin calor, imposible. O la lluvia sin agua, imposible. Esto es el pecado. No hay pecado que no traiga consecuencias. No hay desobediencia que no vaya a ser castigada. Santo Dios. Es más, cada mandamiento que incumplimos trae consigo una pena establecida. Aunque no diga amén, es amén. La paga del pecado es muerte. Así de sencillo. La justicia de Dios es infalible. Ahora, hay implicaciones. ¿Qué son las implicaciones? Es la acción de ciertas cosas. Uno, ese Dios que es todo amor es un mito. Y usted lo puede descubrir en la palabra de Dios. La ira de Dios se revela diariamente en forma de ira instantánea e ira lenta. Cada uno de nosotros comparecerá personalmente ante esta justicia, antorcha encendida para dar cuentas y pagar por cada mandamiento incumplido. Aunque ya sea salvo, porque dice que toda obra va a ser juzgada. Santo Dios nos agarre confesados, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, todas estas son malas noticias, mi hermano. Todas son estas malas noticias y son realmente malas. ¿Por qué? Porque como humanos, como seres, como hombres, como mujeres, como ministros, como no ministros, todos los días la regamos y nuestra desobediencia trae consecuencias. Pero, sobre todas las malas noticias, también hay buenas noticias. Y esto es lo que sigue, buenas noticias. Las buenas noticias son que Jesús recibió el castigo por tu desobediencia y nuestro pecado cuando murió en la cruz. La doctrina de la propiciación, que es esta, dice que mismo el objeto de ira de Dios. Esto es lo que la internet, aquí ya regresó. Dice, significa literalmente apartar la ira. La ira de Dios ha sido alejada de nosotros y redirigida hacia Jesús. Él se llevó todo el impacto de la ira de Dios en la cruz para satisfacer su justicia. La muerte de Jesús en la cruz muestra el precio real del pecado. Incumplir los mandamientos de Dios te costará la muerte. La justicia de Dios lo requiere, pero no te olvides del amor, que contra otra cosa podría haber sido la razón divina. El amor por ti fue lo que motivó a Jesús a tomar la ira de Dios de tu plato y asumirla Él mismo. Recordemos, Dios requiere que sirvamos tanto en justicia por nuestros pecados. Al mismo tiempo, Él nos ama, tanto que pagó el precio Él mismo. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, un sacrificio para alejar la ira de Dios por nuestros pecados. Conclusión. La propiciación muestra el amor de Dios. Jesús vio el tren venir hacia nosotros y asumió la ira de Dios por nuestros pecados. Él interceptó la ira de Dios dirigida hacia nosotros. Algunas explicaciones sobre la propiciación hacen demasiado hincapié en la ira.
pero es más exacto y teológicamente satisfacer el amor de Dios. Y observamos de nuevo en el primer libro de Juan, que dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, la sustitución, que fue lo que hablamos el día de ayer, la sustitución es como a todas las doctrinas de la expiación, incluyendo la propiciación. Donald Gray dice, habla de un granjero que vio el fuego en su campo de trigo. Esto está hermoso. De todo lo que hablé, quédese con esto. Donald Gray habla de un granjero que vio fuego en su campo de trigo avanzando hacia su granero. Para salvarlos, encendió un contrafuego que interceptaron las llamas. Los graneros se salvaron. Después el granjero salió a caminar entre las cenizas aún calientes y ahí descubrió el cuerpo muerto de una de sus gallinas. No sé si se la puede imaginar, pobrecita gallina ahí rostizada, tirada, que había quedado atrapada entre las llamas. Giró el cuerpo chamuscado y debajo salieron 3 pequeños pollitos. Su sacrificio a sí misma para cubrir y salvar a sus pequeños. Así fue la obra de Cristo en la cruz, un lugar donde el amor de Dios se ocupó de la justicia de Dios, un lugar donde la misericordia de Dios contestó a la ira de Dios. Eso es la propiciación, hermano. El lugar lo recibió Jesús. La ira, el enojo de Dios contra nuestra desobediencia, contra nuestros pecados, la tomó Jesús. Y a la misma vez nos amó y a la misma vez calmó la ira de Dios. Y gracias a esa cruz y ese sacrificio, la ira de Dios se detuvo contra aquellos que le han aceptado. Y tú ya aceptaste a Jesucristo. Te espero mañana con otro tema más, contemplando el Cordero. Dios te bendiga y con permiso.